Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Por supuesto, les invitamos a que sigan marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de nuestras redes sociales también pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les mencionamos, va a ser una noche muy interesante, muchas cosas interesantes que han estado ocurriendo en estas últimas semanas o días. Así que para eso tenemos directamente desde la Ciudad de México, él es ingeniero químico nuclear, Erich González. Está con nosotros en esta noche madrugada. Erich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados, ¿cómo te encuentras? Hola Víctor, buenas noches, pues muy bien, muy contento nuevamente de saludarlos y de compartir un ratito de charla muy amena aquí con todos nuestros amigos desvelados, Víctor. Claro, no, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros nuevamente, Erich. Fíjate que checando los mensajes de los desvelados, pues lo que es el martes en la tarde, mencionan algunos desvelados que estuvieron rayando en el centro de la Ciudad de México. Por acá nos envía el reporte uno Germán G, que menciona precisamente de que estuvieron los chemtrails en la zona centro de la Ciudad de México. Y Adrián Hernández dice, sí, hubo mucha actividad de chemtrails, dice, yo vi como 3 estelas pasar casi al mismo tiempo. Y de Mexicali nos reporta nuestra desvelada Ciclali Cruz, que enviamos un saludo muy especial. De igual forma, pues dice, estuvieron rayando por la tarde, hubo muchos chemtrails en esta parte de la República Mexicana. Entonces, pues parece ser que el lunes y martes hubo actividad de lo que son los chemtrails, y ya ves que hay una gripe tremenda por todos lados y tos, ¿no? Sí, Víctor, fíjate que pues una de las características que tienen las fumigaciones de chemtrails que tratan de hacer coincidir para que uno piense que pues el clima invernal, el clima un poco frío, es el que nos causa problemas, sobre todo respiratorios, pero pues eso es parte de lo normal. Sin embargo, cuando hay una fumigación de chemtrails, lo que uno observa es que la gripa o la tos o el problema que tengamos generalmente respiratorio no se quita en 3 o 4 días como podría o debería ser una gripe normal. Sino que nos puede durar, pues no sé, un mes, a veces más, a veces 2 meses. Y esto pues ya empezamos a sospechar porque no es normal. Generalmente se toman algunos antibióticos, algunos pues sustancias como fenilefrina, en fin, que nos son antihistamínicos y que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Sin embargo, vemos que no hay mucha mejoría. Tratamos de tomar algunos remedios caseros y resulta que tampoco tienen mucho efecto. Entonces es cuando se empieza a sospechar ya realmente de una contaminación ambiental, pero causada de manera artificial. En este caso, pues estas fumigaciones químicas, estas estelas, cuando se ven con frecuencia y como te lo han reportado nuestros amigos desvelados en diferentes partes de la República, bueno, pues nos está hablando de una realmente una campaña, pues ya con una premeditación plena, para tratar de mantener a las personas enfermas, Víctor. Así que pues ya sabemos que los cócteles que contienen los chemtrails pues son muy variados, pero en esta época del año contienen precisamente bacterias o contienen virus de gripas, de diferentes tipos de enfermedades respiratorias. Y bueno, como decíamos, esto ya no es normal. Ahí es un poco del criterio de cada uno, pero podemos verlo, ¿no? Diariamente estas fumigaciones nos causan graves y serios problemas, Vic. Sí, no, es increíble, digo, siempre recibimos los reportes de los desvelados, también Caifán 1970, dice Víctor, envió esta fotografía del lunes a las 7 de la mañana en los cielos de la ciudad de Santana, en California.
y bueno, nos envió un par de fotografías. También Rosario Llamas dice por acá en Wildomar, California, en el condado de Riverside, se ven mucho también las rayas de los chemtrails. Fulano Sutano dice, yo soy testigo de esto, en las últimas semanas han estado fumigando como nunca, ha sido una cosa exagerada, todos los chemtrails forman nubes por todas partes, ¿hasta cuándo dejarán de envenenarnos, no? Y bueno, pues así hay varios reportes que nuestros velados nos han estado enviando respecto a lo que son los chemtrails, pero fíjate que algo que has estado platicando también en las conferencias que hemos tenido oportunidad de tener con los desvelados, sobre todo en la Ciudad de México, mencionas que muchas veces podemos estar respirando hasta nanotecnología, ¿no? Algo que posiblemente esté hospedado en nuestro cuerpo y que en algún momento dado pudiera activarse, ¿no? Con alguna otra situación, alguna vacuna o algo que pudiera activar esto que está dentro de nosotros. Entonces es una de las tantas probabilidades que hay respecto a esta situación de lo que podríamos estar respirando, no solamente virus, sino hasta misma nanotecnología. Sí, Vic, exactamente. Lo que nosotros nos encontramos es que pues esta nanotecnología se refiere a partículas, la palabra, el prefijo nano significa 10 a la menos 9, quiere decir, son pues millonésimas de metro, son cosas pequeñísimas, que pues normalmente no las podemos incluso ver a simple vista y tampoco con un microscopio normal. Se necesitan microscopios un poquito especializados para poder ver ese tipo de partículas y pues se ha encontrado en el laboratorio que estas nanopartículas además son de alguna manera programables, es decir, tienen una característica de computadora, aunque son demasiado pequeños. Generalmente se utiliza una fibra de polietileno muy muy delgada que tiene un pequeñísimo chip. Estos chips hacen que las fibras de polietileno creen una red. Entonces cuando se fumiga vemos una línea, pero con los minutos esta línea se va haciendo ancha en el aire, creando la impresión de una nube. Sin embargo, no es exactamente una nube, pues vapor de agua normal, sino que tiene las características, tío, de formar una red, de tal manera que el cielo se puede cerrar. Si el cielo está despejado, al cabo de unas horas esto se cierra completamente, porque además pues generalmente los aviones no dejan una sola línea, sino que tienen a hacer una especie de cuadrícula. Entonces esta red se forma de nanopartículas. Va soportando pues una serie de cosas, por ejemplo metales pesados, incluso metales que son radiactivos. Como por ejemplo bario radioactivo. Desde luego contienen virus con diferentes características, bacterias de diferentes tipos también, incluso pues esporas deshidratadas, para que al llegar abajo al contacto con las personas, con la humedad de la piel, con la humedad de las mucosas nasales, de la boca, la saliva, se hidratan y entonces al entrar al sistema inmunológico, digamos, del ser humano, no lo va a detectar tan fácilmente, y cuando lo detecta pues se encuentra a veces que tiene pues incluso varios antibióticos mezclados. Uno puede pensar, bueno, ¿cómo es que fumigan antibióticos y fumigan también bacterias, virus, hongos y microorganismos? Cuando el organismo encuentra varios antibióticos que vienen pues en estas mezclas, normalmente nuestro sistema inmunológico detecta un antibiótico y va a tratar de apoyarlo para generar anticuerpos. La situación es que cuando vienen varios, 3, 4, 5, el sistema inmunológico no sabe qué hacer, no sabe por cuál decidirse.
y eso pues lo mantiene en un estado estático, de tal manera que no se produce ningún antígeno, ningún anticuerpo, y entonces los virus, bacterias y demás que hayan entrado al organismo por vía, generalmente decíamos la saliva, las mucosas, después se integran a la sangre y pues hacen de las suyas, entonces nos enfermamos y el sistema inmunológico nuestro queda paralizado. Entonces, bueno, es superado por todas estas cosas. Y bueno, los chemtrails tienen una gran cantidad de aplicaciones, no solamente nos enferman, digamos, médicamente, a través de las infecciones y demás, sino que también nos controlan, o es muy fácil controlar a las personas mentalmente. Es decir, se crea una nube que no es visible a simple vista. Necesitaríamos tal vez fotografía en ultravioleta para poder ver estas partículas metálicas suspendidas en el aire. Decimos que el bario 133, por ejemplo, que es un material radiactivo, curiosamente permite crear una atmósfera que es un soporte para la radiación electromagnética que puede provenir, por ejemplo, de satélites. De tal manera que nosotros tendríamos una nube, imaginemos como si hubiera polvo alrededor nuestro, muy fino, prácticamente invisible, y que estas partículas van a vibrar con algún pequeño impulso que se dé de energía, un rayo de energía, puede ser un rayo tipo plasma, es decir, partículas completamente ionizadas, se pueden disparar desde satélite. Estas partículas ionizadas van a causar golpes sobre estos metales que están flotando y los hacen vibrar de tal forma que entran exactamente en la misma frecuencia, por ejemplo, que serían 433 Hz de nuestro cerebro. Entonces, estas programaciones podrían incluir, así como, digamos, una clave tipo Morse, por ejemplo, o un sistema binario de unos y ceros. Exactamente así hace vibrar a las moléculas. Estas frecuencias, como te digo, entran a nuestro cerebro, como tienen la misma longitud de onda, la misma amplitud, pues las tomamos como si fueran pensamientos nuestros. Pensamos que somos nosotros los que estamos tomando alguna decisión. Sin embargo, esta programación ya está hecha para inducirnos a hacer a tener algún comportamiento, a tomar alguna decisión, a hacer algo. Adormecernos. Que nosotros pensamos, enloquecernos y pensamos que son dentro de nosotros. Incluso hay personas que dicen, es que escucho voces. Unas voces me dijeron que hiciera esto, ¿no? Por ejemplo, matar a alguien. Las voces pueden ser, bueno, como el cerebro las identifica como si fueran realmente una voz interna. Dicen, no sé quién me dijo, pero bueno, yo empecé a disparar el arma porque alguien me dijo, ¿no? Internamente. Entonces la persona entra en un conflicto muy muy fuerte. De hecho, se ha utilizado también con militares para que puedan hacer proezas que un ser humano normal no puede. Brincar más alto, correr más rápido, disparar con mucha certeza sobre algún blanco, en fin, hacer cosas que un ser humano no se atrevería o no es capaz. De manera normal. Exactamente. Entonces esta programación mental nos puede inducir a hacer cosas realmente locas. Como yo me acuerdo mucho de este caso de aquel joven me parece que fue en Miami, ¿te acuerdas? Que mordió a un indigente. Sí. Que era la droga zombie. Sí, se hablaba de las sales de mar, algo así, ¿no? Se llamaba. Así es. Entonces yo pienso que fue una combinación
sí, probablemente de alguna droga que esta persona ingirió, Ujú. pero también esta programación mental que, como viene dirigida a través de satélite, puede ser muy específica, puede ser dirigida a una sola persona o puede ser dirigida a un grupo. Ujú. Entonces, yo pienso que eso fue como una especie de experimento para ver cómo reaccionaba esa persona, dándole órdenes de que hiciera cosas pues totalmente fuera de la razón, fuera de lo normal. Ajá. Entonces, creo yo que esto tiende a ir facilitándole, sobre todo a los militares, pues un tipo de arma Ujú. en la cual no tienen que utilizar balas ni bombas, Ujú. sino que a lo mejor las mismas personas se pueden suicidar, pueden hacer cosas en contra de sus propios intereses. Ajá. Y bueno, yo también me asocio mucho, ¿te acuerdas que a principio de este 2014, por allá en enero, Ujú. te acuerdas que hubo muchos suicidios de banqueros? Pues el último Allá fue este fin de semana, creo van 36 en este año. sí, son bastantes ya. Ajá. Entonces, esto, digo, independientemente de las crisis o de las presiones que pueda tener una persona, esto se puede inducir para que tomen decisiones como quitarse la vida. Y bueno, pues esto parecería algo pues inaudito, porque a veces no hay razones para que la persona tome una decisión tan fuerte, ¿no? O se comporte de una manera muy errática. También me acuerdo de un video de un ex senador hace como, qué sé, unos 4 o 5 años atrás que Sí, llegó, pues todo el mundo lo conocía muy serio, muy tranquilo esta persona y de repente sacan el video donde está gritándole a la gente, se quita los zapatos, los avienta a algunas ventanillas en una oficina y más adelante amanece muerto el tipo ¿no? Entonces se comentaba de que él trabajaba en una empresa donde se estaba manejando cierta información en aquel entonces muy importante y que pues lo eliminaron de esa forma, ¿no? sí, yo creo que eso, pues te digo, es una manera de utilizarlo como arma, Ujú. y cualquier persona pues está prácticamente expuesta a este tipo de situaciones, porque si se fumiga en el aire, te digo, ciertos metales, se crea esta nube especial Claro. que facilita la propagación de ondas. Y bueno, pues eso añadido a algún otro tipo de sustancia, que incluso puede ser alguna droga que también se fumigue, Ujú. eso facilitaría pues el cambio de conducta. A veces se pueden fumigar pequeñas cantidades de escopolamina, por ejemplo. Son sustancias que nos van a crear Ujú. crisis mentales, confusión mental, y bueno, añadido a una programación nos puede originar ese tipo de conductas. Entonces, Estaba, yo estaba, veo también a veces, estaba viendo un sí, perdón, documental, Erich, donde hablaban del Alzheimer's, ¿no? Entonces sí, mencionaban de que pues el Alzheimer's era muchas veces genético, o sea, venía posiblemente de manera genética entre la familia, pero dice, y el otro tipo de Alzheimer's viene del ambiente, pero nunca sí, especificaron pues qué tiene que ver el ambiente, ¿no? O sea, qué estamos respirando o qué pisas o no sé, ¿no? Entonces simplemente dijeron al ambiente, pero hasta ahí se quedó la explicación de este médico, ¿no? Entonces no sé hasta qué grado también muchas de estas sustancias que están enviándonos a través de estas fumigaciones pues puedan afectar la mente de la persona, que también era un punto que tú mencionabas, que también los chemtrails o las sustancias que vienen en ellas causaban en la población un cierto tipo de letargo, ¿no? Como no reaccionan, o sea, a pesar de que están viendo que están sucediendo cosas alrededor de ellos, la gente está dormida. sí, sí, Víctor, exactamente. Las personas a veces como que se vuelven como si estuvieran hipnotizadas. Y esto a veces le llaman la famosa droga zombie, te acuerdas que lo hemos platicado, que pues van aletargando, decíamos, a las personas, Ajá. pues van haciendo como que no conscientes de su alrededor, Uh-huh. quedan en una especie sí, de letargo, un poco dormidas,
y entran en un estado a veces que le llamamos el estado alfa. Generalmente el estado alfa es un estado de relajación que se utiliza pues cuando las personas meditan, cuando hacen oración, cuando se concentran en algo. Okay. Pero con este tipo de energías o con ese tipo de frecuencias que pueden ser manejadas externamente, las personas pueden entrar en estado alfa sin que se den cuenta. Y pues obviamente en contra de su voluntad, ¿no? Claro. En ese estado el cerebro de alguna manera es programable. Es cuando nosotros utilizamos el famoso, las repeticiones, las afirmaciones, los decretos y demás, en los cuales estamos repitiendo constantemente incluso un mantra, pues estamos tratando de inducir a que el cerebro entre en ese estado alfa. Pero en este caso la frecuencia se logra sin que la persona esté buscando ese propósito. Entonces entra en un estado de relajación tal que parece ser que lo que sucede a su alrededor no le llama la atención más que la idea que en ese momento está programándose en su cerebro. Claro. Esto pues puede causar diferentes reacciones dependiendo precisamente de qué se proponga hacer con ello. Los militares son los más avanzados en este caso. Desde luego hay muchas formas de hacerlo. Los rusos han estado trabajando en ese tipo de armas que le llaman ellos, y al parecer ellos ya lo tienen incluso pues no solo desde satélite, sino como una especie de rifle o de arma que dispara en lugar de una bala. Okay. Dispara ciertas frecuencias, obviamente dirigido como si fuera una bala, como si fuera un francotirador que dispara un misil. Así pueden dirigir hacia una persona en especial. De esto del control mental, bueno, pues se habla muchísimo, incluso desde los años 50, 60, y se asocia, por ejemplo, con la muerte del presidente Kennedy. Okay. Se habla de que todas estas personas que estuvieron en esos eventos, que hubo varios muertos y que el asesino no se encontraba y después lo matan, en fin, parece ser que todos ellos eran ya víctimas de ese famoso control mental, que actualmente también se ha propagado no solamente por este medio de satélite, sino que las frecuencias se manejan de diferentes maneras, por ejemplo a través de la música, a través de las imágenes en televisión. También, por ejemplo, el estar mirando la pantalla de la computadora o una televisión, independientemente del programa que nosotros estemos viendo, está generando ciertas frecuencias. Si nosotros, por ejemplo, grabamos con una cámara de video, una televisión, a la hora de reproducir nuestra grabación vemos que aparecen ciertas líneas. No se ve la grabación de la televisión tal cual, sino que se ve como si estuvieran pasando líneas horizontales. Eso es precisamente lo que el ojo humano no puede ver. El ojo de la cámara sí lo logra ver. Y esas son frecuencias que nos inducen un estado alfa. Se dice que cuando estamos mucho tiempo en la computadora, enfrente de la pantalla, bueno, estamos estando en un estado de relajación. Los niños, por ejemplo, cuando están en los videojuegos, entran en ese estado. Ya ves que algunos se aíslan. Ya ves que algunos videojuegos causaban también desmayos, ataques como epilépticos, ¿no? Por lo mismo. Sí, efectivamente, porque los niños o los jóvenes se adentran tanto que realmente lo del alrededor ya no lo ven. Entonces esto puede causarles además pues impresiones fuertes, por ejemplo de frustraciones, ¿no? En los niños. Los videojuegos, como siempre, termina ganando la máquina. Esto causa un estrés, un alto grado de frustración en los niños, en los jovencitos, y pues ha habido incluso casos de infartos, ¿no? De niños de 8 o 9 años que son aficionados a jugar. Sí. Y esto es una programación mental. La música también nos hace un fenómeno parecido. No importa el tipo de música, puede ser en diferente país, en diferente idioma,
pero las frecuencias que se manejan, no tanto como a veces lo llaman los mensajes subliminales que ponen la música hacia atrás, que puede ser un parte de esto, pero la misma música, el sonido rítmico, por ejemplo los tambores, nos va induciendo, por ejemplo el reggaetón tiene una cierta cadencia de tambores, de percusiones. Esas percusiones van induciendo ese estado alfa en las personas, sobre todo son jóvenes los que escuchan ese tipo de música, y lo que va repitiendo la canción es lo que va quedando grabado en la mente. Entonces esto puede hacer que las personas pues sean más manipulables, que no busquen, por ejemplo, una mayor superación personal, que se vuelvan, por ejemplo, conformistas, que no protesten, que no indaguen. Por ejemplo, si ven la fumigación de los chemtrails, pues que no digan nada, que se queden callados, que las personas acepten la situación como algo normal, y que no se puede hacer nada, simplemente ahí está, pero yo no puedo hacer nada, pues no tengo la capacidad de cambiar nada. Ese tipo de conformismo es lo que se induce a través de estas cosas, por ejemplo. Entonces también hay sustancias tan simples como simplemente el flúor, que contienen pues, las pastas dentales, los enjuagues bucales. Es una sustancia que induce al cerebro a que obedezca señales externas. Entonces, si aunamos esto a la programación que estamos diciendo, las personas se pueden programar. Por ejemplo, se utiliza mucho en Estados Unidos. Sabemos que todos los niños en edad escolar, no sé, de los 3 años a los 12 años son muy inquietos. Entonces, muchos de los niños están prescritos con el famoso síndrome de déficit de atención. Entonces dicen es que los niños son muy inquietos, se distraen, no ponen exactamente. Entonces el flúor aplicado en las pastas de dientes, incluso para niños, tienen sabor chicle, sabor agradable, para que los niños incluso se pasen la pasta, no hagan un buche como nosotros los adultos y la escupan, sino que dicen, no, pues sabe rico y me como la pasta. Entonces, esto contiene flúor, y el flúor hace que los niños se vuelvan, pues, un poquito como autómatas. Dejan de ser, están como letargados, dejan de tener esa hiperactividad que a los maestros no les conviene, por decir algo, y entonces los niños se vuelven como más dóciles, según los estudios, pero realmente no es que se vuelvan dóciles, sino que están siendo programados para que su mentecita no vaya más allá. Entonces, eso también afecta su desempeño académico, porque los niños ya no pueden razonar. Por ejemplo, el razonamiento matemático se afecta, el razonamiento verbal se afecta, entonces ya no entienden lo que se está leyendo o lo que se está diciendo. Tampoco los procesos matemáticos son claros, se les vuelven dificultosos. Y la mayoría de las personas, si te fijas, pues está en esa situación. No es que las matemáticas sean difíciles, por ejemplo, sino que estamos programados para decir, es que eso es muy difícil. Eso no me toca a mí. No lo entiendo. Déjame ir a la pausa nuevamente, Erich, un segundo. Regresamos para seguir platicando con Erich González. Control mental en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Estás escuchando lo mejor de Los Desvelados. Perfecto, entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, la capital azteca, para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Las líneas telefónicas siguen abiertas. 904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Erich González. Está con nosotros en esta noche hablándonos precisamente de lo que
pues podría ser el control mental, la manera en que pueden manipularnos de alguna forma, ya sea para reaccionar de alguna manera o no reaccionar ante situaciones, o no comprender. Estabas mencionando que hasta podría ser el problema de las matemáticas, pues un problema precisamente de esto que nos están induciendo, ¿no? Sí, fíjate, Víctor, que dentro de la famosa reforma educativa, Ajá, ya vemos que hay muchas protestas, ¿no? De los estudiantes del poli, ajá, en general de todos los niveles académicos, ujú, pues se ha hablado mucho de eso, de que, bueno, el desempeño, sobre todo aquí en México, tenemos una fama mundialmente pésima, ajá, de que nuestro nivel académico está bajísimo. ajá, Y yo creo que también esto es por la programación mental. Yo pienso, personalmente, digo, yo he dado clases muchos años, sigo dando clases a nivel bachillerato ahorita, ujú, y entonces veo a los jóvenes y yo digo, bueno, ellos tienen una capacidad muy, muy alta para entender, para comprender las cosas. claro, Me extraña bastante que digan que México tiene un nivel muy malo de calidad en cuestiones educativas, ujú, siendo que yo veo que los jóvenes tienen una capacidad extraordinaria. claro, ajá, Entonces, sí me he dado cuenta, yo utilizo algunos sonidos, algunas frecuencias a veces, ujú, que pongo de fondo, a veces cuando mis estudiantes están estudiando o estamos en clase, Ujú. etcétera. A veces es casi imperceptible, pero estos sonidos, estas frecuencias, lo que hacen es que aceleran el proceso de razonamiento y de memoria. De alguna manera es un poquito sin querer, no Ajá. es control mental, sino más bien es liberación de esas pautas que se les han puesto, claro, y yo creo que su desempeño es bastante bueno. ujú, En mis clases realmente los chicos aprenden, están entusiasmados, están despiertos. Yo veo que en otro tipo de clases están como cansados, como dormidos, ujú, fastidiados, y no es porque el maestro sea malo, sino porque hay algo que los está induciendo a que estén en esa situación. Yo realmente lo que utilizo son las famosas orgonitas ok, y estas frecuencias. Sabemos que las orgonitas tienen esta capacidad Ujú. de transmutar o cambiar o afectar los campos electromagnéticos que tienen cierto alcance. Entonces, si utilizo una orgonita con un alcance suficiente para el salón de clase, ajá, yo veo que el desempeño de los estudiantes es mucho mejor. ujú, Su memoria se incrementa, el razonamiento es más ágil, ok, se encuentran más entusiasmados pero más concentrados. Entonces, de ahí me doy cuenta que efectivamente sí hay un control mental en el ambiente, como decía este reporte médico que tú oh, señalabas, sí, Víctor. sí que decía Decía, nada más algo era se debe al ambiente. Ajá. al ambiente, pero no decían de qué. Y fíjate que sale una nota muy interesante ahorita que estás hablando de jóvenes. Menciona que en el mundo, el 60% de los jóvenes del mundo son ninis. Digo, para aquellos que no sepan qué significa ninis, quiere decir que ni estudian ni trabajan, ¿no? Entonces, mencionan que esta es la cifra más alta de la historia, lo que supone un reto para países en desarrollo, ¿no? El 60% de los 1.800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años en el mundo ni estudia ni trabaja, lo que se supone que en las perspectivas de vida son sombrías y son aportaciones al desarrollo serían limitadas también de ellos. Y hablando específicamente de México, menciona que en México hay más de 11 millones de jóvenes entre los 15 y 19 años, de los cuales alrededor del 22% no estudia, o sea, ni estudia ni trabaja, según lo que dicen. Entonces, pues no sé, es algo muy interesante darnos cuenta cómo pues vemos que un gran número de jóvenes, el 60% a nivel mundial y el 22% en México, pues es casi un desperdicio, ¿no? Sí, fíjate, ya un 22% es casi una cuarta parte, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate que casi la cuarta parte de los jóvenes no tengan una actividad que valga la pena, que estén trabajando, que estén estudiando,
pues eso nos lleva mucho también a la famosa delincuencia, ¿no? Ajá. Que tanto se critica y que tantas costo político tiene, ¿no? Para los políticos aquí en México, pero pues a lo mejor esto también es inducido, te digo, esa apatía Ujú. por la escuela, ese desgano por trabajar, en tratar de buscar las cosas de una manera fácil, ¿no? Ganar el dinero de una manera Ujú. simple y pues haciendo trampa. Claro. Eso es lo que está provocando todo esto. Yo también creo que incluso pues la población aquí en México estamos controlados mentalmente para sentir miedo. Ujú. Aquí en México todos tenemos miedo al secuestro, miedo al asalto, miedo a la violencia, Ujú. en todo el país, ¿no? No Claro. importando si es norte o sur. Perdón. Esto nos lleva a pensar, bueno, sí, en el mundo las cosas están mal, Ajá. pero en México esa es una característica muy propia, ¿no? Ujú. Tal vez allá en Israel, tal vez en Palestina, pues el miedo será la guerra, Claro. a las bombas, pero yo veo que el miedo predomina en diferentes partes del mundo, en diferentes situaciones, pero esto del miedo a una manera tan extensiva, Ujú. pues me suena a conspiración, definitivamente. Sí, soy muy mal pensado en ese aspecto, ¿no? Ajá. Tal vez digan, es que Eric siempre está pensando en conspiraciones. Pero pues desafortunadamente si analizamos la estadística de una manera fría, pues a eso nos lleva a pensar en que hay una conspiración y que esta conspiración de los famosos Illuminati del nuevo orden mundial, pues efectivamente tiene un impacto a nivel global. Yo creo que en África, pues lo que le tienen miedo ahorita es al ébola, ¿no? Ujú. Pero el tipo de miedo es lo importante, o sea, el miedo está en todas partes, en Europa, en Asia, en América, en Norteamérica. Bueno, en los Estados Unidos el miedo a los ataques terroristas, ¿no? Por ejemplo. En México el miedo a la inseguridad y la violencia. En África, como tú mencionas, pues el miedo a enfermedades o virus extraños. En fin, o sea, Sí. el chiste es que mantener a la población en miedo, sea el miedo que sea, el miedo es miedo, ¿no? Sí, y Entonces, esta es una energía. claro, claro, ellos se alimentan de esta energía del miedo que la gente está sintiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Sí, Víctor, entonces todo esto nosotros pensamos pues que no nos afecta, ¿no? Que nuestra mente la controlamos nosotros. Ajá. Pero también, aquí también incluyo a los alimentos transgénicos. Ok. Incluyo también algunas sustancias, como hace rato que mencionabas del Alzheimer, Ujú, como el glutamato monosódico, ujú. como el aspartame, que decimos, bueno, pues son sustancias que se le añaden a los alimentos para darle sabor, para darle textura, color, para darle un sabor más dulce. ¿Qué tendría de malo, no? Uno podría pensar. Sin embargo, pues esto va afectando precisamente a nivel cerebral, Ujú. a nivel de neuronas. Y si las neuronas se encuentran fatigadas, se encuentran tensas, hay un exceso de voltaje o un bajo voltaje en nuestro cerebro, Ujú. porque hay menos sinapsis, Claro. bueno, entonces somos más susceptibles a esto del famoso control mental, Víctor. Pues yo creo que hay muchos datos muy interesantes respecto a esto, a pesar de que no se habla a los cuatro vientos, nos damos cuenta de que algo está sucediendo y algo está pasando y la gente lo sabe, lo siente, lo puede palpar de alguna manera, pero no puede explicarlo, ¿no? Que es parte de lo que son las armas silenciosas para guerras calladas. Y menciona, fíjate que hubo una reunión, según lo que dice este manual, en 1954, con un tema de preocupación principal. Dice, si bien fueron importantes las cuestiones morales desde el punto de vista de la ley de selección natural, fue admitido que una nación o un país o una población mundial que no utilizara su inteligencia no sería mejor que animales que no tienen inteligencia. Dice, tales personas son animales domesticados por elección, o sea, de ellos mismos, y consentimiento. O sea que nos ven, hablando de la población en general, como animales, ¿no? Básicamente nos ven de esa, o nos perciben de esa forma.
Y dice esto es en consecuencia, en el interés del futuro orden mundial, de su paz y de su tranquilidad, fue decidido de llevar a cabo una guerra callada contra el público mundial, con un último objetivo de desplazar la energía social y natural, o sea, la riqueza de la gente, de la masa indisciplinada e irresponsable hacia las manos de algunos afortunados, autodisciplinados y responsables. O sea que pusieron como los mayordomos, ¿no? Para cuidar el resto de los trabajadores. Y te digo, el manual es muy interesante, pero habla precisamente de esos métodos de los cuales pues estas organizaciones o grupos secretos pues utilizan básicamente para dominar y domesticar al resto de la humanidad, ¿no? Sí, Víctor, efectivamente, como lo mencionas, y pues son con proyectos ya conocidos desde hace muchos años. Uh-huh. El proyecto MK Ultra, por ejemplo, Ajá. ya es un proyecto Monarca y demás. Entonces, son programas ya muy bien establecidos que se han estado utilizando, por ejemplo, con artistas, con figuras públicas, deportistas, intelectuales, científicos. Y ahí es donde está precisamente esto, como dices, esos son los mayordomos uh-huh. que se encargan de más o menos controlar, son coordinadores que ayudan a que las masas uh-huh. Se dirijan hacia donde estos seres de la élite quieren. Claro. Y pues prácticamente lo que buscan es una riqueza para unas cuantas familias, como uh-huh. conocemos, y el resto de la población, bueno, pues mientras más sufra, mientras más problemas tenga, para ellos es mejor. Uh-huh. Y bueno, cuando ven que esto ya se les sale un poco de las manos, entonces mandan pues precisamente virus, bacterias y epidemias para tratar de calmar a la gente con otras cosas. También pues procuran provocar terremotos, sismos, erupciones volcánicas, las famosas catástrofes naturales. Ajá. Para que las personas pues se distraigan. Uh-huh. Y si no es con eso, pues tenemos ahí los medios, como ya tú lo has mencionado también, el entretenimiento es uno de ellos. Claro, el cuarto a través poder. De películas, exactamente, uh-huh. películas, televisión, prensa y demás. Fíjate que Entonces, se me hizo muy interesante, fíjate, rapidísimo, ¿sí? Se me hizo muy interesante ver, ya ves que hay una reunión ahorita en Veracruz, ¿no? Con mandatarios uh-huh. hispanoamericanos. Pero sí. se me hizo curioso, aparte de que llegaron los presidentes de diferentes naciones, no todos, pero muchos de ellos, se reunieron también los directores de medios de comunicación. Entonces, uh-huh. Estamos hablando de que van de la mano el poder político, por decirlo así, de un país, y el poder de la comunicación, que viene siendo el cuarto poder, básicamente, sí. de diferentes naciones, ¿no? Llegaron los empresarios de los medios españoles, de México, de Estados Unidos, de Sudamérica, de los mayores networks que hay, pues también a repartir el pastel y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Sí, efectivamente, los medios de comunicación son una magnífica forma del control mental. Ajá. Y desde luego los políticos lo utilizan a su favor, promoviendo acciones que aparentemente no tienen nada que ver uh-huh. con la política, pero siempre ellos resultan beneficiados, ¿no? En este caso pues son unos cuantos. Uh-huh. Y como vemos, ahorita es una reunión mundial, no es algo nada más interno, no es algo nacional, uh-huh. sino que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Todos los presidentes, grupos políticos, etcétera, participan en todo esto, Víctor. Entonces, sí es algo que estamos inmersos, uh-huh. pero yo creo que a veces las personas no nos damos cuenta de que estamos sumergidos en un océano realmente claro. de cosas que nos están manipulando y decimos, no es cierto, eso no es posible, yo domino mi mente y yo controlo mis pensamientos y yo sé lo que digo y lo que hago, ¿no? Yo me mando. Pero como yo me mando solo. Entonces, aquí lo que vamos a platicar un poquito en esta conferencia, estas dos conferencias de este próximo fin de semana, vamos a platicar un poquito de cómo se manejan esas frecuencias
incluso algunas medidas de precaución Claro. que podríamos tomar en cuenta para tratar primero de identificar si realmente estamos siendo manipulados Ujú. de esta forma, y en segundo lugar, bueno, pues si queremos hacer algo para tratar de evitar ese tipo de situaciones y no dejarnos pues llevar simplemente por lo que algunos otros intereses quieran. Ujú. Bueno, pues entonces ahí vamos a tener algunas sugerencias y sobre todo vamos a ver cómo funciona. Yo pienso que aquí la información, gracias a tu programa, pues es muy importante, porque ya los desvelados pueden pues tener un poquito es un pie nada más para que ellos empiecen a investigar, empiecen a indagar, empiecen a probar todas estas situaciones y vean que no es un invento nada más nuestro, sino que es algo real. Entonces es muy bueno esto, Víctor, de las conferencias Ujú. ya en vivo, porque podemos presentar imágenes, podemos señalar algunas cosas, incluso algunos de nuestros compañeros que llevan videos. Bueno, pues eso nos ayuda a ver de una manera más clara. Y como te digo, son simplemente incentivos para que nuestra propia mente se libere, Claro. para que veamos que podemos salir de ese letargo Ujú. y que no estemos dormidos, que no seamos pues parte de este rebaño, como nos quieren ver así como animalitos, ¿no? Estos famosos Illuminatis. Y bueno, que salgamos del rebaño, que nos demos cuenta y que sí se pueden cambiar las cosas. Realmente los que a veces les da miedo es a ellos. Ujú. Les da temor que el público en general se dé cuenta Despierte. de que nos están manipulando. Claro, que despierte, que ese es el temor que ellos tienen respecto a toda esta información que se está compartiendo, y con todos nuestros desvelados que nos hagan el favor de asistir. Estarás hablando precisamente de lo que es el control mental y los Illuminati, si no me equivoco, Erich. Así es, Víctor, sí, efectivamente. Y también estarás hablando de... Cómo funciona la mente, Ujú. basándonos en un análisis de la mecánica cuántica. cuántica. Ujú. Así que mente y mecánica cuántica y control mental y los Illuminati son los dos temas que estará tocando Erich González. Y bueno, pues ahí vamos a estar a la disposición para que los desvelados que gusten puedan adquirirlas, Víctor. Perfecto, pues Erich, no nos despedimos. Gracias, Víctor, un abrazo para ti, para Gladys y para todos los desvelados, y espero pues que nos podamos ver o conocer personalmente ahí en esta próxima Claro. Feria de los Desvelados. Todos los desvelados invitados. Pues Erich, un abrazo. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta noche y nosotros regresamos con más del programa de los desvelados.